Habló Sergio Massa, lo hizo a través de las redes sociales del Frente Renovador. Dice, el salario no es ganancias, mientras se llevan al Tesoro Nacional 0,76 puntos del PBI, aumentando el impuesto país y trasladando el costo a los precios, le sacan a la gente la devolución del IVA 0,25% del PBI. En un ratito igual lo vamos a analizar todo con la Colo porque está bastante difícil de entender. Mientras se llevan la supercosecha de evaluación y aumento de las retenciones al Tesoro, 1,3% del PBI, le devuelven a los más ricos del país a bienes personales 0,23% del PBI, mientras regalan en el bloqueo 1,4% del PBI en impuestos a los que evadieron, restituyen ganancias para darle una limosna a los gobernadores, perjudicando así a 823.000 trabajadores. Esto es lo que termina analizando Sergio Massa a partir del nuevo proyecto del impuesto a las ganancias. Recuerden que se había tratado en el Congreso el año pasado, se había logrado eliminar la cuarta categoría y ahora se está hablando de restituirla. Claro, porque a ver, lo que está planteando Sergio Massa es lo siguiente: vos restituís ganancias, 823.000 trabajadores vuelven a pagar ganancia, actualmente pagan 90.000 trabajadores ganancias, se suman 823.000 más, y todo lo que recaude ganancias va a las provincias, todo no. Por eso Sergio Massa pone el ejemplo, ¿no?, de lo que se recauda de ganancias, se coparticipa, se distribuye a las provincias. Una parte en términos de PBI, en términos de lo que representa toda la economía nacional, es 0,17 puntos, es poquísimo. Entonces te está diciendo, para el trabajador es un montón, claro. Es un montón. ¿Querés verlo cuánto es? Mira, podemos repasarlo. Para el trabajador está bueno marcarlo, ¿no? Porque sí, hay un montón de por ahí personas que estaban diciendo, bueno, pero de alguna forma hay que recaudar. Está bueno ver cómo le cambia la vida a esas más de 800.000 personas que van a tener que pagar el impuesto si esto termina dándose. ¿Y cuánto le impacta a las arcas del país realmente? Las provincias en particular, que son las que lo están necesitando. Igual, a ver, en su economía les impacta, más allá que en términos del PBI sea un 0,17%, que uno dice es 0,1, 0,2, es poco. En términos de las provincias, hay que admitirlo. Hoy cuando hablábamos con el gobernador de Córdoba, un poco daba a entender esta situación de que de alguna forma había que recaudar y que uno entendía que los márgenes se tenían que entender. Y entendía también que una persona que cobra ese monto que estamos viendo en bruto tampoco era rica, pero que necesitaban la recaudación. Sí, pero hay otras formas de recaudar. Después te lo cuento, hacémelo acordar porque me voy a olvidar. ¿Qué otra opción se podía recaudar? También por ganancias, pero no a trabajadores. El gobierno de Milei opta por volver a aplicar el impuesto a las ganancias a un grupo de trabajadores. Los trabajadores, ¿quiénes? Quienes ganen hoy en mano, esto sería, vaya a saber cuándo se apruebe, todavía no ingresó el proyecto al Congreso, pero supongamos que se apruebe en febrero, calculamos que esto se va a aplicar en marzo. Pero es el mismo Congreso que aprobó eliminar la categoría, claro, entonces digo, ¿por qué se aprobaría? La misma Libertad Avanza. Claro, misma Libertad Avanza. Javier Milei y Villarruel votaron a favor de que se elimine la cuarta categoría. Recuerdo cuando salieron, creo que hablaron con Lautaro Maislin, dijeron, obviamente, porque nosotros siempre decimos que el Estado tiene que dejar de ser el que pisa, digamos, al empleado, matándolo con impuestos. ¿Qué es lo que cambió de septiembre a ahora? Volviendo a ese esquema, a ver, para poder explicar. Hoy pagan ganancias quienes tienen un salario en bruto de 2.300.000 pesos en bruto. Ahora bajaría a 1.300.000. Es decir, en total, más de 900.000 trabajadores, el 20% de los trabajadores registrados, nada más que el 20% gana eso, solo el 20% de los argentinos gana en mano más de 1.100.000 pesos. Bueno, esos trabajadores van a estar pagando ganancias. Vos ganás en mano 1.100.000, que en bruto es 1.350.000, vas a tributar el impuesto. ¿Cuánto es del impuesto? Ahí lo veíamos, yo lo puse el ejemplo, aproximadamente un 25% por mes. Ahí está, mirá, es un montón de plata, porque vos a 1.100.000 restale 275.000. Te quedan 850.000 pesos. Entonces yo me puse a fijar. El último dato que dio a conocer la ciudad de Buenos Aires para hacer una clase media en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto se necesita? Sin alquiler, se necesitaban desde 750.000 pesos, 745.000. ¿Sí? Entonces usted... Y ahí en alquiler le tenés que sumar por lo menos 300.000 pesos y ya llegás y ya sos rico, digamos. Claro, o sea, necesitas ser rico. 750.000, ¿un individuo o una familia? Una familia tipo, ¿no? Una familia tipo. Pero a veces en el hogar algunos son dos, pero a veces es uno solo. Por eso decimos, ustedes se planteaban antes, 1.000.000
parece un salario altísimo, pero con el elevado costo de vida de la Argentina, no es tan alto. Sin embargo, lo tienen solo el 20% de los trabajadores totales. A ver, claro, uno está viendo números que vos decís, wow, 1 millón de pesos, ¿quién cobra? A ver, con la inflación que hay, una palta te sale 1.500 pesos, ¿no? Claro. Entonces tenemos números totalmente desfasados, digamos, que por ahí suenan muy rimbombantes, pero cuando empezás a pasar los gastos es como dice la Colo. Si restás el colegio de los chicos, restás el alquiler, el costo de vida, la canasta básica, después no termina siendo tanto. Ahí a mí lo que me parece que es interesante señalar de lo que dice Massa en el comunicado es que está comunicando la estafa en cuanto a que todo lo que viene anunciando Javier Milei es transferencia de ingresos. Sí. Que no es verdad que no hay plata. Porque ¿quién se está quedando con la suba de las retenciones? ¿Cuánto dinero le están haciendo ahorrar a los que van a entrar en un blanqueo sin precedentes, que evadieron una cantidad importantísima de impuestos para el país? Y le están sacando esa guita, se la quieren hacer con lo que ahora va a ir el laburante a pagar en ganancias. Claro, y ahí entonces esto es lo que hay que señalar. Aparte, que recuerden es pura que transferencia de ingresos. Y en campaña habían dicho justamente que no se iba a atacar a los trabajadores, sino que el costo de regular el país lo iba a tener la casta. Bueno, y mira lo que estamos hablando, la casta eras vos. de restituir la cuarta categoría en septiembre. Veamos claro, ahí tengo un ejemplo Confiemos más. en el Congreso, ¿no? Y les digo cómo se podría haber recaudado sin recaudar a los trabajadores. Esto es lo que veíamos a los trabajadores. ¿Qué más plantea el proyecto que va a ingresar hoy al Congreso? Todavía no ingresó. Bueno, las escalas se van a ajustar trimestralmente por inflación y el Poder Ejecutivo va a tener la potestad de aumentar por encima de la inflación, bajar esa escala. Recién dijo Adorni hace un rato que esto va a ser temporal y que en la medida en que se recaude más y mejoren las cuentas públicas, menos trabajadores van a tributar ganancias. Eso dijo Adorni. Me permito dudar, ¿temporal cuánto tiempo? No, no explico. Temporal más que nada te pregunto por qué, porque a veces cuando escuchamos a Milei habla de cambios a 25 años, a 10 años. No entonces digo, ¿temporal por cuánto? Pero no me quiero ir, para no hacerlo tan largo, no me quiero ir de una discusión central. Vos podías haber recaudado medio punto del PBI. Esto representa medio punto del PBI según economía, ¿no? La vuelta de ganancias. De otra forma, ¿cómo? Que tribute ganancias las empresas. Las empresas debieron de pagar 30% de ganancias y no lo pagan porque tienen un montón de beneficios que en las cuentas finales le da 0 de rentabilidad. Sí. Esto es real. Hoy tributan, ¿por qué? Porque descuentan la inflación, tienen un cálculo de revalúo, bueno, tienen un montón de cálculos que a la hora de presentar, el quebranto, a la hora de presentar las cuentas, les da pérdida, no les da ganancia, entonces no tributan ganancias. Eso es una cuestión grave, porque el trabajador paga 25% de su salario en promedio. Como si le diera ganancias, claro. Las empresas están pagando en promedio 3,45%. Nada, debieran de pagar máximo 35%. Y paralelamente, la gestión anterior había hecho un proyecto de ley que va en línea con lo que pide la OCDE, que es que ganancias, las multinacionales paguen efectivamente un 15% de ganancias. Vos de esa forma, las multinacionales pagaban ganancias y no a los trabajadores. Y coparticipabas eso a las empresas y no a los trabajadores. Igual ves esta normativa y después ves la reforma laboral que quieren impulsar por DNU y todo tiene sentido. Igual después va a precios, ¿no? Las empresas te dicen, bueno, me sumaste impuesto, te lo llevo a precios. Te fajo por ese lado, claro, la verdad. es otra discusión.